Scrum Master y el Scrum Team o el equipo de Scrum, ¿no? Next slide. Cuando hablamos, por ejemplo, del Product Owner, que ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? Desde el aspecto del Product Owner, básicamente ellos pueden entender completamente el framework de Scrum y particularmente las inquietudes de los clientes o stakeholders. Recuerden que el Product Owner es el que interactúa con los interesados, ¿no? Y temas relacionados con lo que es la justificación del negocio, calidad, cambio, riesgo asociados a lo que es el proyecto de Scrum. A los Product Owners les ayuda a entender cómo saber lo que es importante para un cliente, ¿no? Eso de alguna manera nos ayuda bastante, ¿no? Vamos con next slide. Lo que es Scrum Masters requieren obviamente aprender su rol específico, en lo que es supervisar lo que es la aplicación del marco de trabajo de Scrum. O sea, el Scrum Master tiene que saber los procesos y de alguna manera pues también asegurarse que el equipo esté cumpliendo esos procesos de acuerdo a la metodología, ¿no? Aprende el rol específico en lo que es la aplicación del Scrum y obviamente también le enseña al equipo cómo son los procesos de Scrum, pero ojo, el Scrum Master no les enseña el trabajo que ellos tienen que hacer, ¿no? Una cosa es que él se asegure que el equipo esté siguiendo los procesos de Scrum, pero con respecto al trabajo que el equipo tiene que hacer, ellos ya lo manejan de acuerdo a sus habilidades y obviamente criterio, ¿no? Next slide. Cuando hablamos de los miembros del equipo de Scrum o el Scrum Team, ¿no? También ellos utilizan la guía porque tienen que entender, ¿no? Mejor los procesos de Scrum asociados a las herramientas que pueden utilizar para crear el producto o servicio del proyecto, ¿no? Next slide. Entonces, en resumen, podríamos decir que es útil realmente esta guía porque es una guía integral para los practicantes de Scrum que trabajan en proyectos Scrum en cualquier organización o industria. Recuerden que es abierto para todo tipo de industria. Es también una fuente de referencia, ¿no? Para cualquier persona que interactúe con el equipo principal de Scrum. No solamente es para el Product Owner, Scrum Master o Scrum Team, sino también puede ser para el portafolio Product Owner, que es el Product Owner del portafolio. Ya definimos que era portafolio, por ejemplo, y programas, ¿no? También tenemos un portfolio Scrum Master, un Program Product Owner, Program Scrum Master, tenemos el Scrum Guidance Buddy, que si usted está familiarizado con lo que es PMP, el Scrum Guidance Buddy sería como un PMO, ¿no? O sea, es como un grupo de expertos que los ayudan a gestionar los proyectos en términos de Scrum. Y obviamente también los stakeholders pueden consultar la guía SBOK, ¿no? Hablando de los interesados del proyecto como el patrocinador, clientes, usuarios, etcétera, ¿no? Y finalmente, obviamente, es para cualquier persona que no tenga experiencia previa o conocimiento acerca de Scrum, pero quiera aprender más sobre el tema, ¿no? Siguiente. Entonces, la pregunta sería, pues ya que sabemos quién lo utiliza, es cómo utilizar esta guía de SBOK, ¿no? Entonces, siguiente slide, vemos que básicamente es esta guía la podemos utilizar aprendiendo los procesos, claramente, porque en ellos usted va a encontrar entradas, herramientas y salidas que son obligatorias y hay otras que son opcionales, ¿no? Las entradas, herramientas y salidas que se indican con asterisco en esta guía son las que nosotros llamamos las que son obligatorias, o sea que ustedes de todas maneras tienen que saberlas, ¿no? Y son obviamente críticas muy importantes para el éxito del proyecto, mientras que las que no tienen asterisco son opcionales, ¿no? Entonces se recomienda, por ejemplo, personas que recién empiezan a conocer el tema de Scrum se enfoquen principalmente en las que son obligatorias, ¿no? Mientras que los expertos o profesionales que tengan más experiencia se les sugiere leer todos los capítulos y en los procesos también enfocarse y beneficiarse también en las entradas, herramientas y salidas que son opcionales, ¿no? Next slide. Entonces ahora vamos a hablar un poquito más del tema de cómo es el flujo de Scrum. Este es nuestro siguiente tema, ¿no? Entonces nuestro flujo de Scrum básicamente es como lo muestra este gráfico, ¿no? Que es bastante
práctico de entender, porque todo empieza con el caso de negocio del proyecto, ¿no? Es un documento pues, que uno elabora de alguna manera para justificar la necesidad de un proyecto, ¿no? Por eso se llama caso de negocio del proyecto y en base a ese caso de negocio se crea la declaración de la visión del proyecto, que eso lo hacemos en la reunión de la visión del proyecto, que es una de las reuniones que se tiene al inicio del proyecto. Y habíamos mencionado que esta declaración de visión del proyecto es la definición del proyecto en alto nivel, ¿no? Es una alta definición del proyecto y la justificación de por qué es necesario el proyecto, ¿no? O sea, qué beneficios va a tener para la organización. Entonces, una vez que ya tiene la declaración de la visión del proyecto, en base a esta declaración uno crea el backlog priorizado del producto que habíamos mencionado que era el repositorio donde usted coloca todos los requerimientos de los usuarios, ¿no? Y eso obviamente se va priorizando a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Luego, en base a este backlog, creamos un cronograma de lanzamiento, ¿no? Que son básicamente las fechas claves donde nuestros interesados van a recibir entregables, ¿no? Esto se hace en una reunión planificación de lanzamiento y en base al backlog priorizado del producto también se crea el sprint backlog. Eso es muy importante, ¿no? Porque hay gente que cuando uno habla del backlog se confunde, ¿no? No se da cuenta que hay dos backlogs. Uno es el backlog priorizado del producto, que es donde usted tiene todos los requerimientos del usuario, que eso obviamente se va actualizando en todo momento. Y otra cosa es el sprint backlog, porque el sprint backlog es del backlog del producto, usted selecciona, o el equipo, juntamente con el Scrum Master y el Product Owner, seleccionan cuáles son las historias de usuario en las cuales usted va a trabajar en el sprint. Y acuérdense que el sprint es un periodo de tiempo que de acuerdo al proyecto puede durar de 1 a 6 semanas. Es una fase, es una iteración. Y el objetivo cuando usted termina el sprint es obviamente enviar un entregable a los interesados, ¿no? Entonces, el backlog priorizar el producto, acuérdense, es el backlog que tiene todos los requerimientos del proyecto y eso se va actualizando en todo momento, ¿no? Y el sprint backlog son de ese backlog del producto aquellas historias de usuario o requerimientos de usuario que usted ha seleccionado para trabajar en el sprint que viene, ¿no? De tal manera, así se planifican todos los sprints, por eso se hace una reunión de planificación de sprint. Y bueno, el sprint había mencionado que puede durar de 1 a 6 semanas. Si el proyecto tiene una planificación o tiene requerimientos bastante definidos, puede durar de 4 a 6 semanas, ¿no? Pero si de repente usted tiene un proyecto en el cual no tiene muy bien definidos los requerimientos o hay requerimientos volátiles que van cambiando todo el tiempo, lo que se recomienda es que los sprints sean más cortos, ¿no? De 1 a 2 semanas. ¿No? Eso depende del proyecto, ¿no? Y obviamente se crean entregables en todos los sprints. Y al final lo que se le envía a los interesados son los entregables, ¿no? Que son aceptados en la reunión de revisión del sprint y luego se hace una reunión de retrospectiva del sprint para ver qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, para poder mejorar y obviamente qué es lo que se puede comenzar a hacer para mejorar el desempeño del equipo, ¿no? En next slide vamos a ver un video acerca de este flujo que hemos mencionado y después estaremos viendo. Hello and welcome to Scrum Study. We'll now look at the module on the framework of the SBOC Guide. The SBOC Guide is broadly divided into 3 key areas. They are principles, aspects, and processes. So let's get started with the principles. A total of 6 principles given in the SBOC Guide form the foundation of Scrum. The 6 foundational principles of Scrum are empirical process control, self-organization, collaboration, value-based prioritization, time boxing, and iterative development. These principles are the chief guidelines for implementing Scrum. Now, there are also 5 Scrum aspects. These are organization, business justification, quality, change, and risk. These aspects are important considerations to be included in all Scrum projects. And finally, we have the processes. There are a total of 19 fundamental processes and 8 additional processes required for scaling Scrum to large projects
and the enterprise, as described in the SBOC Guide. These 19 fundamental processes are distributed throughout the 5 phases: the initiate, plan and estimate, implement, review and retrospect, and release phases. Within each phase, you'll find a detailed description of each process, its inputs, tools, and outputs. 3 additional processes required for scaling Scrum to large projects are defined in Chapter 13. Also, 5 additional processes required for scaling Scrum to the enterprise are addressed in Chapter 14. Y vamos a empezar a hablar de los aspectos de Scrum. Esos aspectos de Scrum muy importantes, que es lo primero que se veía en la guía SBOC o el cuerpo de conocimiento de Scrum. Y tenemos, por ejemplo, pues lo que es la organización, justificación del negocio, calidad, cambio y riesgo. No importa en qué tipo de proyecto estés trabajando, debes enfocarte en considerarlos todos. Los aspectos son muy importantes para la gestión del proyecto de una manera exitosa. Y vamos a ir viendo un poquito más a fondo esto. Next slide. Entonces acá hemos visto lo que ya hemos cubierto, lo que está en verde, hemos terminado hasta lo que es el flujo de Scrum y vamos a empezar a ver el tema de los aspectos de Scrum, comenzando con lo que es la organización. ¿Okay? Vamos a ir viendo uno por uno cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de la organización, básicamente tenemos que tener muy en cuenta los roles que existen de acuerdo a la guía SBOC. Tenemos roles centrales y roles no centrales, ¿no? Son 2 categorías de roles que tenemos. Next slide. Entonces, cuando hablamos de los roles centrales, son aquellos que son obligados, ¿no? Para que el producto o servicio del proyecto se pueda terminar, se pueda realizar. Las personas a quienes se les asignan los roles centrales están plenamente comprometidas con el proyecto y son las responsables del éxito de cada iteración del mismo, ¿no? Así como el proyecto en su totalidad. Entonces, vamos a hablar de 3 roles centrales que podemos verlos en el siguiente slide, que se definen como Product Owner, el Scrum Master y el Scrum Team o equipo de Scrum, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir viendo cuáles son las diferencias, ¿no? Básicamente porque mucho como que se confunde el tema del Product Owner con Scrum Master, ¿no? Y quiero adelantarles, dicho sea de paso, ¿no? Porque cuando uno habla de un Project Manager, en la gestión tradicional del proyecto, un jefe de proyecto, uno trata de compararlo. Y acá en Scrum, ¿quién es el Project Manager? El Project Manager. Entonces, acá en Scrum realmente lo que pasa es que las funciones del jefe de proyecto, del Project Manager, han sido divididas en 2 roles, que es el Product Owner y el Scrum Master, porque el Project Manager en una gestión tradicional es como que cumpliría las 2 funciones de alguna manera, ¿no? En cambio en Scrum, esta función de Project Manager de la gestión tradicional se ha dividido en 2, ¿no? Que es el Product Owner y el Scrum Master, y vamos a ir viendo cuál es el rol de cada uno de ellos, ¿no? Entonces empecemos con lo que es el Product Owner. Next slide. El Product Owner es, como les digo, la persona que interactúa con los interesados, con los stakeholders, con los clientes. Básicamente es el que articula los requerimientos de los clientes, es el que es responsable de lograr el máximo valor del negocio para el proyecto, ¿no? Mantiene la justificación del negocio. Y acá hay un tema muy importante, ya que el Product Owner representa la voz del cliente. En inglés es the voice of the customer. Entonces, al ser la voz del cliente, es el que va a llevar los requerimientos al equipo de Scrum, ¿no? Dicho sea de paso, obviamente el Product Owner se puede definir también como el enlace que hay entre los clientes, stakeholders y el Scrum Team, ¿no? O el equipo de Scrum. Next slide. En el tema del Scrum Master es diferente. Recuerden que es como el líder siervo, ¿no? El que de alguna manera pues, se asegura que el ambiente para el equipo sea un ambiente bueno, confortable, conductivo para completar con éxito el proyecto, ¿no? Es el que guía, facilita y enseña las prácticas de Scrum a todos los involucrados del proyecto, ¿no? Elimina los impedimentos en el equipo, o sea, si hay algún obstáculo en alguno de los miembros del equipo que no le está permitiendo avanzar con sus tareas, el Scrum Master ayuda a eliminar o a remover esos obstáculos y se asegura de que estén siguiendo los procesos de Scrum todos los miembros
del equipo, ¿no? Recuerden, es el líder servicial, no es el líder siervo, pero fíjense, el Scrum Master no interactúa con los clientes. Es una diferencia con respecto al Product Owner, ¿no? El Scrum Master se centra en lo que es liderar de alguna manera al equipo, ¿no? Next slide. Y después tenemos al equipo de Scrum o el Scrum Team, ¿no? Que es el responsable de entender los requerimientos especificados por el Product Owner y en base a ellos crear los entregables, ¿no? Cuando hablamos del equipo de Scrum, no está incluyendo el Scrum Master o Product Owner, solamente son los miembros del equipo, que obviamente son los que son guiados por el Scrum Master en términos de los procesos de Scrum que tienen que seguir. Acuérdense que el Scrum Master es el que les remueve los obstáculos a ellos y les enseña los procesos de acuerdo a Scrum, ¿no? Que tienen que seguir, y es el líder siervo. Pero este equipo también interactúa con el Product Owner, ya que el Product Owner es el que les lleva los requerimientos de los usuarios en los cuales tienen que trabajar, ¿no? Next slide. Entonces, esos son los roles centrales, ¿no? Entonces, los roles centrales son 3. Tenemos Product Owner, Scrum Master y el Scrum Team o equipo de Scrum. Cuando hablamos de los roles no centrales, son los que no son necesariamente obligatorios, ¿no? Para el proyecto. Estos pueden incluir a miembros de los equipos que estén interesados en el proyecto, ¿no? No tienen ningún rol formal en el equipo del proyecto y pueden interactuar con el equipo, pero no son responsables. Eso es un punto muy crítico, muy clave, ¿no? Ellos no son responsables del éxito del proyecto. Entonces, los roles no centrales deben tenerse en cuenta en cualquier proyecto de Scrum y vamos a ver cuáles son. También los podemos dividir en 3 categorías. Next slide. Y ahí tenemos al stakeholder o los stakeholders, que son los interesados, el Scrum Guidance Body y los vendedores o proveedores, ¿no? En el next slide vamos a ir definiendo un poquito más el tema de los stakeholders o interesados, ¿no? Es un término que incluye realmente a todo lo que son los clientes, usuarios y sponsors o patrocinadores del proyecto, ¿no? Los stakeholders interactúan frecuentemente con el equipo principal, ¿no? Influyen en el proyecto durante su desarrollo, por supuesto, porque ellos son los que proporcionan el feedback, ¿no? Y lo más importante es que los beneficios colaborativos del proyecto son para ellos, ¿no? Para los interesados, para los stakeholders. Next slide. Luego tenemos lo que es el SGB o el SGB, perdón, que es el Scrum Guidance Body, que es un rol opcional, ¿no? Que es como el PMO, que a veces puede existir en la organización o puede ser que no exista, ¿no? Pero de tenerlo es muy importante porque consiste en, puede ser un grupo de documentos o un grupo de expertos, ¿no? Que normalmente estén involucrados en la definición de los objetivos relacionados a lo que es calidad, por ejemplo, o regulaciones gubernamentales, seguridad y otros parámetros que son claves para la organización, ¿no? El SGB y el trabajo llevado por el Product Owner, Scrum Master y el equipo de Scrum. Next slide. Y en lo que son vendedores, o a veces también les llaman los proveedores, ¿no? Son individuos o organizaciones externas, ¿no? Que ofrecen productos o servicios que no están dentro de las competencias de nuestra organización. En términos de, por ejemplo, si usted necesita un servidor o un server en lo que es IT, o quizá requiera un especialista en lo que es el manejo de la seguridad informática, ¿no? De repente usted no tiene esa clase de recursos dentro de su organización, entonces ahí uno puede pensar en contratar de afuera, ¿no? Una organización externa que pueda proveerle, por ejemplo, el servidor que necesita o pueda contratar de afuera un experto en lo que es el manejo de seguridad informática, por ejemplo. Entonces, en el next slide vamos a ver un gráfico que está en la guía SBOK, donde resume básicamente lo que es la interacción entre los roles que son los principales, ¿no? Y también los no principales o no centrales, como lo que son los stakeholders. Si se da cuenta, aquí vemos al Product Owner, que es la voz del cliente, ¿no? Que es el que interactúa directamente con los clientes o stakeholders o interesados, ¿no? Y es el enlace, ¿no? Porque por el otro lado usted ve a la Scrum Master y el equipo de Scrum que interactúan entre sí, pero también ambos interactúan con el Product Owner para saber, ¿no? Los requerimientos de los usuarios y para poder ejecutarlos
por parte del equipo de Scrum, ¿no? Entonces es muy importante esta interacción y este gráfico porque de alguna manera vemos cómo interactúa cada uno de los roles que hemos mencionado y estamos hablando del principio de organización, recuerden, ¿no? Next slide. Luego acá tenemos lo que es el Scrum en toda la organización, ¿no? Acuérdense que Scrum también es para proyectos grandes, pero será necesario crear varios Scrum Teams, varios equipos de Scrum, que es lo que vemos en la parte de proyectos, ¿no? Y usted ahí ve, por ejemplo, Scrum Team A, B, C, D, E, F, y arriba hay un círculo que dice Scrum of Scrums, o el SOS, ¿no? ¿Qué cosa es el Scrum of Scrums? Básicamente es la reunión donde todos los Scrum Masters se reúnen para poder coordinar y sincronizar el trabajo de los diferentes equipos, ¿no? Que es muy importante cuando el proyecto es muy complejo, es muy grande y necesitan varias personas involucradas, ¿no? Entonces, los proyectos son gestionados por los respectivos equipos de Scrum, ¿no? O sea, cada equipo de Scrum tiene asignada una parte del proyecto, ¿no? Y obviamente se puede contar con uno o varios equipos de Scrum y el trabajo a realizarse siempre se incluye en el Product Backlog, ¿no? El trabajo terminado en los sprints es de unas 6 semanas, como lo había mencionado, y siempre se llevan estas reuniones de Scrum of Scrums o Scrum de Scrums para coordinar la comunicación entre los equipos de Scrum y sincronizar el trabajo entre ellos, ¿no? Esto también se aplica, pero ya a nivel de programa, ¿no? Porque el programa, acuérdense que es el conjunto de proyectos relacionados, ¿no? El trabajo a realizarse se incluye en un Program Backlog, ya es un nivel más alto, ¿no? Y la reunión del backlog priorizado del programa es en intervalos de 2 a 6 meses, ¿no? Y si escalamos un poquito más arriba, yendo a la parte de portafolio, acuérdense que el portafolio gestiona programas y proyectos también, ¿no? El trabajo a realizarse se incluye en el portfolio backlog y la reunión del backlog priorizado del portafolio se puede realizar en intervalos de 4 a 12 meses. Ya eso es un poquito escalando a no solamente el Scrum a nivel de proyectos, sino también a nivel de programas y portafolios. Y por el lado izquierdo vemos al Scrum Guidance Body que acompaña en todo el proceso definiendo temas relacionados con calidad, regulaciones gubernamentales de seguridad, ¿no? Y lo utilizan los equipos de Scrum cuando lo necesitan en su trabajo, obviamente, ¿no? Vamos a ir al next slide para ver un video que nos repase esta primera parte que es la organización. Hello, and welcome back to Scrum Study. This segment will introduce you to Scrum project roles. Scrum project roles fall into two broad categories. Core roles are those roles that are mandatory for producing the product of the project, that are committed to the project, and that ultimately are responsible for the success of each sprint of the project and of the project as a whole. Non-core roles are those roles which are not mandatory for the Scrum project and may include team members who are interested in the project, have no formal role on the project team, may interface with the team, but may not be responsible for the success of the project. The non-core roles should also be taken into account in any Scrum project. There are 3 core roles in Scrum that are ultimately responsible for meeting the project objectives: the product owner, the Scrum Master, and the Scrum team. Together, they are referred to as the Scrum Core Team. It's important to note that of these 3 roles, no role has authority over the others. The product owner is the person responsible for maximizing business value for the project. He or she is responsible for articulating customer requirements and maintaining business justification for the project. The product owner represents the voice of the customer. The Scrum Master is a facilitator who ensures that the Scrum team is provided with an environment conducive to completing the product's development successfully. The Scrum Master guides, facilitates, and teaches Scrum practices to everyone involved in the project, clears impediments for the team, and ensures that Scrum processes are being followed. The Scrum team is a group or team of people who are responsible for understanding the business requirements specified by the product owner, estimating user stories, and final creation of the project deliverables.
The non-core roles are not mandatory for the Scrum project, and they might not be continuously or directly involved in the Scrum process. However, it's important to know the non-core roles because they could play a significant part in some Scrum projects. Non-core roles can include the following. Stakeholders. This is a collective term that includes customers, users, and sponsors who frequently interface with the product owner, Scrum Master, and Scrum team to provide them with input and facilitate creation of the project's product, service, or other results. Stakeholders influence the project throughout the project's development. Customer. This is the individual or the organization that acquires and uses the project's product, service, or other result. For any organization, depending on the project, there can be both internal customers, which means they are within the same organization, or external customers, which means they work outside of the organization. Sponsor. This individual or organization provides resources and support for the project. The sponsor is also the stakeholder to whom everyone is accountable in the end. At times, the same person or organization can play multiple stakeholder roles. For example, the sponsor and the customer may be the same entity. Vendor. The vendor includes external individuals or organizations that provide products or services that are not within the core competencies of the project organization. The Scrum Guidance Body, also referred to as SGB, is an optional role. It generally consists of a group of documents and/or a group of experts who are typically involved with defining objectives related to quality, government regulations, security, and other key organizational parameters. These objectives guide the work carried out by the product owner, Scrum Master, and Scrum team. The Scrum Guidance Body also helps capture the best practices that should be used across all Scrum projects in the organization. The Scrum Guidance Body does not make decisions related to the project. Instead, it acts as a consulting or guidance structure for all the hierarchical levels in the project organization, the portfolio, program, and project. Scrum teams have the option of asking the Scrum Guidance Body for advice as required. Thank you for learning with us. Justificación del negocio, muy importante, ¿no? Muy importante, ¿por qué? Porque eso es lo que nos permite saber, pues, también si el proyecto es viable o factible o no, ¿no? Entonces, cuando uno justifica el negocio, es importante, pues, que se lleve una evaluación adecuada del negocio antes de iniciar cualquier proyecto, ¿no? Como mencionaba, pues, ayuda a decidir, ¿no? A entender la necesidad del cambio en la empresa y un nuevo producto o servicio y la justificación para seguir adelante con un proyecto y su viabilidad, ¿no? Entonces, vamos con el siguiente slide. Cuando hablamos también de la justificación del negocio, hablamos también de la entrega basada en el valor, ¿no? En Scrum, la justificación del negocio se basa en el concepto de entrega basada en el valor, que es Value Driven Delivery en inglés, ¿no? Y una de las características claves de cualquier proyecto es la incertidumbre sobre los resultados. Todo proyecto maneja cierto grado de incertidumbre, ¿no? No existe un proyecto que tenga al 100% definido todo, ¿no? Es imposible de esa manera, pues, garantizar el éxito de un proyecto independientemente del tamaño o complejidad del mismo, ¿no? Entonces, considerando esta inseguridad o esta incertidumbre respecto a alcanzar el éxito, Scrum lo que busca es iniciar la entrega de resultados lo antes posible en el proyecto, o sea, lo más temprano que se pueda, ¿no? Entonces, esta entrega temprana de los resultados o de los entregables va generando valor, ¿no? Y proporciona una oportunidad para lo que es la reinversión y demuestra el valor del proyecto a los interesados. Hablamos un poquito del ROI en cuando comparábamos a Scrum con la gestión tradicional de proyectos y mencionaba, ¿no?, que el ROI o el retorno de la inversión es bastante temprano en Scrum, mientras que en la gestión tradicional de proyectos solamente se puede tener al final del proyecto, ¿no? Vamos con el next slide para ver algunas diferencias sobre justamente Scrum y la gestión tradicional de proyectos. En Scrum, pues, priorizamos los requerimientos con base al valor entregado a los clientes y usuarios, ¿no? Mientras que en
tradicional, la gestión tradicional, no hay una priorización de requerimientos con base al valor del negocio. Otro punto importante es que se gestiona también mejor los riesgos y cambios, permitiendo a los interesados volver a priorizar después de cada sprint. Había mencionado que usted tiene el Product Backlog, pero la priorización de esos requerimientos o historias de usuario se pueden ir cambiando durante todo el ciclo de vida del proyecto. Mientras que en los proyectos tradicionales, pues el requerimiento es fijo para todo el proyecto y no se recomiendan cambios frecuentes, ¿no? Y por último, bueno, se obtiene valor con mayor rapidez mediante la creación de el desarrollo iterativo que tenemos, que lo que nos genera son incrementos que son enviables al final de cada sprint, mientras que en el gestión tradicional el valor se obtiene al final del proyecto y no se producen entregas incrementables, que era algo que mencionaba anteriormente, ¿no? Vamos con el next slide para ver algunas etapas importantes sobre esta entrega basada en el valor. Básicamente uno inicia con evaluar, ¿no? Evaluar y presentar el caso de negocio. El caso de negocio mencionaba que era el documento inicial sobre el cual se crea la declaración de visión del proyecto, donde se describe el proyecto se hace una alta definición del proyecto, un alto nivel, pero también se justifica el proyecto, por qué se necesita y cuál sería el beneficio o los beneficios, ¿no? Entonces, en esta parte, cuando se evalúa y presenta el caso de negocio, tenemos algunos procesos que consideramos, como crear la visión del proyecto, ¿no? Desarrollar épicas, que son grandes historias de usuario, que obviamente después se tienen que descomponer en las historias de usuario que se van a realizar. Hay un proceso de descomposición, ¿no? Después tenemos lo que es la creación del backlog priorizado del producto, donde están todos los requerimientos de los usuarios. Y se realiza la planificación de lanzamiento, que es básicamente las fechas en las cuales se van a enviar entregables a los stakeholders o interesados, ¿no? Entonces, el Product Owner analiza el proyecto en esta primera etapa, ¿no? En la segunda etapa ya se hace la justificación continua del valor, que eso es prácticamente la tarea del Product Owner, mantener actualizar la documentación para justificar el negocio, ¿no? Y esto también se puede realizar en los procesos de crear entregables, ¿no? O sea, mientras se realizan las reuniones diarias también con el equipo y refinando el backlog priorizado del producto, que no es otra cosa que cuando se actualiza el backlog priorizado del producto, colocando nuevos cambios o nuevos riesgos o cambiando la prioridad de los requisitos o requerimientos, ¿no? Eso es lo que llamamos refinar el backlog del producto. Y lo último es que se confirme el logro de los beneficios, ¿no? Como yo confirmo esos logros de los beneficios que se habían estipulado de alguna manera o indicado en la declaración de visión del proyecto, ¿no? Entonces yo confirmo los beneficios, obviamente demostrando y validando el sprint, donde ahí se demuestran los entregables que se han trabajado, enviando los entregables, que es otro proceso donde ya los stakeholders interesados son los que lo validan, ¿no? Y en la retrospectiva del proyecto para tener las lecciones aprendidas, ¿no? El proyecto para en futuros proyectos ver qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos mantener haciendo y qué cosas podemos implementar para mejorar el desempeño del equipo, ¿no? Y por último, obviamente, la responsabilidad y los beneficios posteriores al proyecto se documentan siempre y se envían al equipo de Program Management ya a nivel del programa, ¿no? Acuérdense que el programa es el conjunto de proyectos que están interrelacionados entre sí. Entonces vamos en el siguiente slide a ver un video respecto a este aspecto que es la justificación del negocio, ¿no? Espero que lo disfruten. Hello, and welcome back to our Scrum Study course on a guide to the Scrum body of knowledge. In this module, we'll learn about the importance of business justification. Some of the factors to be considered when determining business justification are project reasoning. Project reasoning includes all factors which necessitate the project, whether positive or negative, chosen or not. For example, inadequate capacity to meet existing and forecasted demand, decrease in customer satisfaction, low profit, legal requirement, and so on are some of the factors to be considered. Business needs. Business needs are those business outcomes documented in the project vision statement, which the project is expected to fulfill.
Project benefits. Project benefits include all measurable improvements in a product, service, or result, which could be provided through successful completion of a project. Opportunity costs. Opportunity costs cover the next best business option or project that was discarded in favor of the current project. Major risks. Risks include any uncertain or unplanned events that may affect the viability and potential success of the project. Project timescales. Timescales reflect the length or duration of a project and the time over which its benefits will be realized. Project costs. Project costs are investment and other development costs for a project. Business justification is first assessed prior to a project being initiated and is continuously verified throughout the project lifecycle. The steps to determine business justification are to first assess and present a business case. Business justification for a project is typically analyzed and confirmed by the product owner. It is documented and presented in the form of a project business case prior to initiate phase. Second, perform continuous value justification. Once the decision makers approve the project vision statement, it's then baselined and forms the business justification. The business justification is validated throughout the project execution, typically at predefined intervals or milestones, such as during portfolio, program, and prioritized product backlog review meetings, and when major issues and risks that threaten project viability are identified. And third, confirms benefits realization. The product owner confirms the achievement of organizational benefits throughout the project, as well as upon completion of the user stories in the prioritized product backlog. This brings us to the end of our session on business justification.